Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Manolo H.H. Hola a todos, ¿qué tal están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de España vuelta y vuelta. Atrás quedaron las largas colas, las carpetas llenas de papeles, las calculadoras, y es que hoy en día hacer la declaración de la renta ya no es como antes. Mañana miércoles 6 de abril arranca la campaña del ejercicio 2015. Tenemos de plazo hasta el próximo 30 de junio. Hasta el próximo 30 de junio. Una campaña con muchas novedades. Es la primera tras la reforma fiscal del gobierno. Así que estén muy atentos en los próximos minutos porque con nuestros expertos, Luis del Amo y Rubén Jimeno, vamos a conocer todos estos cambios y, por supuesto, van a poder ustedes hacer las consultas que deseen a través de nuestro teléfono gratuito de participación 900-137-137. Además de la declaración de la renta, hablaremos de otras cosas. Mara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos música en España vuelta y vuelta. Música insólita con instrumentos inimaginables. Serruchos, flauta silla de camping, violín, trompeta. Hablamos del proyecto musical Fetem Fetem, que tiene nuevo disco, Cantables. Estará con nosotros uno de los integrantes de este grupo, Diego Galaz, que es además el director del Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos de Burgos. Todo el equipo al completo en la mesa del Estudio Central de Radio Nacional de España. Luis Monel, buenos días. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días a todos. Marcelino Blanes, buenos días. Muy buenos días. Ana José Cancio, buenos días. Concienciada fiscalmente, buenos días. Buenos días, comenzamos 12 y 8, 11 y 8, si nos escuchan desde Canarias, en el control de sonido realizando Curry Azazcárate y nuestro amigo Víctor Represa. Miércoles 6 de abril arranca la campaña de la renta 2015. Podrán acceder al borrador y confirmarlo a partir del próximo viernes 8. Hacienda comenzará a realizar las devoluciones. Siguiendo con el calendario de la renta, el 10 de mayo empezará la declaración presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. El 25 de junio es la fecha límite para presentar la declaración con domiciliación bancaria y el 30 de junio se pondrá fin a esta campaña. Son muchas las novedades que tenemos este año en la declaración debido a la reforma fiscal del Gobierno y queremos conocerlas con nuestros expertos. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, la REAF. Buenos días, Luis. Buenos días. Y Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios de la REAF. Rubén, buenos días. Buenos días. ¿Quién está obligado a declarar, Luis? Bueno, pues en principio estamos obligados todos, pero luego se dan unas normas para exonerar de declarar. Y entonces, bueno, cuando los rendimientos del trabajo son menores de 22.000 euros, no se obtienen muchas rentas pues de estimación por segundas viviendas o rendimientos de capital mobiliario no sometidos a retención, etcétera, etcétera, pues nos dejan no declarar. ¿Por qué? Pues porque ya hemos pagado a través de las retenciones lo que nos tocaba pagar. Cuidado, si las rentas del trabajo son de 2 o más pagadores, pues el límite ya no es 22.000, sino 12.000 solamente. Es la primera campaña de la renta, como decíamos en nuestra portada, tras la plena aplicación de la reforma fiscal. Muchos cambios, por tanto, ¿no? Bastantes cambios, ¿no? Como bien has dicho, pues es un año de reforma y por tanto ahora es el momento en el cual tenemos que aplicar estos cambios. Cambios que, bueno, que van a ser buenos en algunas ocasiones y otros pues no tan buenos. Por tanto, habrá sorpresas en esta declaración. Contribuyentes que les salía a lo mejor a devolver, que les salga a devolver menos o incluso a pagar, y contribuyentes, bueno, pues que se hagan beneficiados de esta reforma. Cambios nuevos y buenos y no tan buenos. Vamos a comenzar por los buenos. Si te parece bien, Luis, los buenos. ¿Buenos para quién? ¿Para el gobierno o para el contribuyente? Buena pregunta. Buenos para el contribuyente. Vamos a ver algunas posibilidades. Por ejemplo, mayores de 65 años. Bien, pues los mayores de 65 años, si lo que quieren es obtener una renta vitalicia y tienen algún bien que pueden cambiar por esta renta vitalicia, algún bien o derecho, y al transmitirlo se genera una ganancia patrimonial, bueno, pues si el importe obtenido lo reinvierten en constituir esta renta vitalicia, no tendrán que tributar por la ganancia patrimonial. Lo que pasa que, cuidado, hay un límite máximo de 240.000 euros del importe de la transmisión de estos bienes y derechos y es
un contador, el de los 240.000 euros, que se ha puesto en marcha el 1 de enero de 2015 y que le vale al contribuyente para toda su vida. Entonces, tiene que ver si le interesa ese bien que ha transmitido, exonerar la ganancia metiéndolo a la renta vitalicia, o ese tiene muy poca ganancia y no le interesa y tiene más bienes que lo puede hacer después. Tiene que planificarse un poco en ese sentido. Nos encontramos con nuevas deducciones, por ejemplo, para las familias numerosas, familias con dependientes, también para las donaciones. Vamos por partes. Por ejemplo, para las familias numerosas. Bueno, pues efectivamente se ha creado lo que son los impuestos negativos, que en este caso, bueno, pues es que se puede pedir de manera anticipada todos los meses pues 100 euros, puesto que el incentivo son 1.200 euros al año, y por tanto habrá que estar atentos a aquellos contribuyentes que de manera anticipada no lo han recibido. Ahora en la declaración se pueden descontar estos 1.200 euros. Familias, por ejemplo, numerosas, familias cuando hay un ascendiente, un descendiente que es discapacitado. Digamos que es muy parecida a la deducción por maternidad, que es la misma cuantía, los 1.200 euros. Para las donaciones, Luis. Bueno, las donaciones ha cambiado en el sentido de que los coeficientes, los porcentajes de deducción son mayores. Entonces, primero hay que distinguir los primeros 150 euros este año, 2015, que en 2016 será mejor la deducción, es un 50%. Luego hay unas deducciones recurrentes que nos van a dar, cuando venimos ya a las mismas instituciones haciéndole deducciones de años anteriores, que este año nos van a dar derecho a una deducción del 32,5%. Cuando hablas de recurrentes, ¿a qué te refieres? Pues que en los 2 años anteriores ya les hayamos donado dinero. Si ahora incrementamos un poco ese donativo, sobre ese exceso, 32,5%. ¿Dices que en 2016 va a cambiar esto? En 2016 el coeficiente de los primeros 150 euros, el porcentaje de deducción será 75 y el de estos otros será el 35%. Qué barbaridad. Sí que son cambios. Y vamos a tener que anotar muchísimas cosas, Mara, para este ejercicio. Sí, también hay supresiones de deducciones, por ejemplo, la del alquiler. Efectivamente, como hemos dicho, no todas son noticias buenas, también las hay menos buenas. Y este año, bueno, el alquiler tiene dos cambios. Por un lado, el inquilino pues pierde la deducción de alquiler, es decir, los alquileres a partir del año 2015, el inquilino no puede aplicar ninguna deducción en cuota. Sí es cierto que hay un régimen transitorio para aquellos que ya antes del 2015 vivían en alquiler, todavía no van a poder aplicar esta deducción. Y por parte del arrendador también hay modificaciones, porque hasta ahora podían no tributar si su inquilino tenía entre 18 y 30 años, que se denomina un contribuyente joven, y esto desaparece sin transitorio, es decir, a partir de este año el arrendador, aunque el inquilino tenga entre 18 y 30 años, va a tributar. ¿Y qué sucede con las indemnizaciones por despido? Bueno, esto en realidad ya no es tan novedoso porque la reforma entró, digamos, con efectos retroactivos para los despidos que se hubieran producido a partir del 1 de agosto de 2014. Entonces, en la renta del año pasado ya hubo despidos que estaban con la nueva norma. Bueno, ¿qué ha cambiado aquí? Para la generalidad de los despidos, nada. Para los despidos grandes, con cantidades elevadas, sí, porque se limita la indemnización exenta a 180.000 euros solamente. ¿Vale? O sea, indemnización superior a 180.000 euros ya va a tributar. Lo que sí hay que tener cuidado es que se pueden haber producido despidos incluso en 2015 y se producirán despidos en 2016 que no tengan esta limitación, a pesar de producirse en estos ejercicios. ¿Por qué? Pues porque sean de ERES que se hayan aprobado o de despidos colectivos por causas económicas, organizativas, etcétera, etcétera, que el periodo de consulta se hubiera iniciado antes del 1 de agosto de 2014. Pero el despido se produzca después, aunque se haya acordado ese ERE o se haya aprobado ese ERE en aquella fecha, pero sea consecuencia de eso. Muchos españoles tenemos planes de pensiones. Para los que tenemos planes de pensiones, ¿hay alguna novedad a tener en cuenta, Rubén? Efectivamente, también hay novedad en este aspecto porque se ha rebajado el límite que se podía aportar para el plan de pensiones. El año pasado estaba en 10.000 euros o 12.500 si tenía más de 50 años. Ahora se elimina el límite de los 10.000 y es un 8.000 euros para todo contribuyente, independientemente de la edad. 8.000 euros es la aportación máxima financiera y fiscal que va a dar derecho a reducir en el plan de pensiones.
Por otra parte, cuando uno quiere rescatar el plan de pensiones, pues se ha establecido un calendario de fecha de caducidad para que... ¿Con penalización, si lo quiero rescatar antes, o sin penalización? Digamos que con penalización fiscalmente, es decir, si yo la contingencia de jubilación se produce en el año 2015 y quiero aprovecharme de una reducción del 40% porque mi plan de pensiones es antiguo, antes del año 2007, tendré que rescatarlo antes del año 2017, porque si no lo podré rescatar, pero no tendré ese beneficio fiscal. Por tanto, hay que estar muy atento a este calendario de desaparición de este incentivo fiscal, porque puede ser que se nos pase y por tanto perdamos pues este beneficio. Claro, más cosas. No se nos pueden olvidar las particularidades que tiene cada comunidad autónoma, ¿verdad? Pues, es un punto también a tener en cuenta, que a veces se nos olvida a la hora de hacer la declaración. Sí, efectivamente, y claro, hay 17 comunidades, bueno, están los territorios forales, que esos tienen su propio impuesto, pero luego los de territorio común, o sea, excepto las diputaciones del País Vasco y Navarra, pues tienen determinadas capacidades normativas en renta, que es la tarifa. En esto no podemos hacer mucho y nos va a venir en el programa Padre. Si somos residentes en Madrid, pues se nos va a aplicar la tarifa de Madrid, que en este caso es beneficiosa, pero si no lo fuera, nos daría exactamente igual. Y luego hay una serie de deducciones que son propias de la comunidad autónoma, de esta o de cualquier otra. Y entonces, bueno, hay que estar atentos. Simplemente en el programa Padre o ahora en la renta web está detallado en función de nuestra residencia. Nos suele poner las deducciones a las que tenemos posibilidad de acceso y, bueno, hay que mirar bien los requisitos, eso sí. Como saben, tienen ustedes un teléfono de información gratuito, es el teléfono de Radio Nacional de España, donde ustedes pueden hacer sus consultas en este 900-137-137. 900-137-137, pero también tenemos otras formas. También tenemos las redes sociales, por ejemplo, Facebook o, por ejemplo, Twitter, Vuelta y Vuelta RN. Luis Manuel, ¿cómo tiene usted este año la declaración? Veo que tiene usted apunta usted muchas cosas. Todavía no me he puesto a ello, pero bueno, venimos de un año electoral y cabe la posibilidad de que este 2016 a lo mejor sea también un año electoral, ya veremos a ver lo que pasa. Estas reformas, ustedes han dicho que estamos en un año de reformas, estas reformas responden al año electoral que hemos vivido y han sido amortizadas en las urnas, o ¿qué hilo argumental cabría dar a todas estas reformas que se han llevado a cabo? Hombre, yo no sé qué pensar sobre si esto tiene una motivación política, que supongo todo tiene cierta motivación política, ¿no? Si el gobernante quiere agradar al contribuyente, pues lo suyo es bajar el impuesto. En el impuesto sobre la renta, pues sí, yo creo que tiene un efecto bajada, y tiene un efecto bajada fundamentalmente porque se han bajado las tarifas, que además es lo más visible. Detrás sí que es verdad que hay otras medidas que eufemísticamente se dicen de ensanchamiento de base, o sea que son malas para el contribuyente, y también las tiene esta reforma fiscal, pero se ven menos, ¿no? No obstante, globalmente el IRPF, desde luego, ha bajado su recaudación y es evidente por las cifras de recaudación del ejercicio 2015, en el que todavía se estaba aplicando parcialmente. ¿Y este puede ser el preanuncio de que dentro de unos meses, si tenemos gobierno, pues o de cara al año que viene, haya un repunte? Porque todo el mundo se pone la medalla de que quiere bajar los impuestos, pero luego todo el mundo dice que es imposible dada la situación. Hombre, con las cifras que hemos tenido de déficit público, lo más normal es que el gobierno que entre pues tenga mucho cuidado. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Pues no sé, si vemos lo que viene ocurriendo, normalmente al principio de la legislatura se mantiene la tributación o se sube, y al final de la legislatura se va bajando. Bueno, eso suele ocurrir. Otra de las novedades de este año es el nuevo programa Renta Web que acabas de nombrar, una confluencia del borrador y del programa Padre. Si conocen ya este programa, ¿qué ventajas tiene? Bueno, la principal ventaja es que no hay que descargar el programa los ordenadores, porque había un problema de un software que se llama Java, que si no estaba actualizado daba muchos problemas. Y tantos. Los contribuyentes, ¿verdad? Y tantos. Eso ya entonces el problema se elimina, puesto que se trabaja con el servidor de la agencia tributaria. Entonces nos conectaremos a su servidor y lo que haremos es, como hacemos ahora el borrador, cuando le aceptamos o lo modificamos los datos, los guardamos, y cuando queramos y queremos que ya está correcta ese borrador o esa declaración, pues simplemente enviarla, y va a funcionar pues con un servidor alojado en la agencia tributaria, y no habrá que descargar en nuestro propio servidor pues el programa Padre. Vamos a ver, los oyentes nos tienen
Pero además muchísimas llamadas. Paco nos llama desde Jumilla. Paco, buenos días, bienvenido a España Vuelta y Vuelta, ¿cómo estás? Hola Manolo, buenos días. Hola Paco. Bueno, pues de momento tengo una duda y ya quiero ser muy breve. Vamos a ver, yo estaba jubilado, me he puesto a trabajar en el mes de octubre, cobro la mitad de la pensión y el sueldo de la empresa. Tengo también otra pregunta, que es, yo he recuperado una cantidad de dinero de un fondo de pensiones ahora en el 2015, y aparte he recibido una indemnización por un accidente que tuve en Alemania. Me han indemnizado no mucho dinero, y quería saber las cantidades y a qué están sujetas esas cantidades para la declaración de la renta. Y nada más, esa es mi pregunta. Y en cuanto a trabajar en la empresa privada. Se nos ha cortado la llamada de Paco. ¿Han entendido la pregunta? Sí, creo que sí. Más o menos. Bueno, lo que nos cuenta es que está con una jubilación activa, ¿no? Porque cobra la mitad de la pensión, que es una posibilidad que existe. Entonces tiene un pagador, que será la Seguridad Social. Por otro lado, cobra de la empresa donde está trabajando, tiene un segundo pagador. Entonces, a efectos de límites de declaración, cuidado, porque ya no serán los 22.000 euros, sino los 12.000 de los que hablábamos al principio para la obligación de declarar. Además, rescatando un fondo de pensiones aquí, yo le rogaría que tuviera cuidado por si quiere acogerse, en caso de que haya hecho aportaciones anteriores a 2007, a la posibilidad que decía Rubén anteriormente, que se podía utilizar de reducción del 40% para los rescates en forma de capital. Tiene que analizar si este es un rescate en forma de capital que le conviene reducir o le conviene reservarse para otro momento y rescatar la parte gorda del plan, si no la ha rescatado, con la reducción. Siempre, como decía Rubén, cuidado, en este caso, como la contingencia ha sido de la jubilación, si ha sido 2015, tiene hasta 2017. Si hubiera sido antes, tiene un calendario para utilizar esta posibilidad, y luego tiene la indemnización por un accidente que hay que ver, pero probablemente estará exenta. ¿Está exenta cuando tienes un accidente en serio? ¿No tienes que dar ni una...? Porque yo he tenido... Pregunto, ¿está exenta? ¿Estás seguro de eso? Bueno, hasta el límite que establece el anexo del Código de Circulación, ¿no? En este caso se utiliza ese baremo. Si esa cuantía está judicialmente reconocida y por tanto no excede del baremo que pone el Código de Circulación en función del accidente que tengas, pues es una ganancia que en principio está exenta. Marcelino Blanes. Bueno, 4 puntos sencillos. Uno, hablamos de exoneración de 22.000 euros. En algunos casos supongo que será incluso más beneficioso sí presentar la declaración, porque puede resultar a devolver. Es decir, que eso también hay que estudiarlo, ¿no? Sí. Hablaba antes Rubén de que una de las novedades es que a lo mejor este año personas que recibían una devolución X van a recibir menos. Me gustaría saber por qué. El programa Padre va a seguir siendo válido y las aportaciones a los partidos políticos se suspenden. ¿A los sindicatos también? ¿Tienes alguna pregunta más, Marcelino? No. Vale. Bueno. Qué bárbaro. Sí, la verdad que sí. No, por ejemplo, hay novedades en cuanto a imputación de rentas. Por ejemplo, cuando tenemos una vivienda, un inmueble en la playa, en la sierra, donde sea, que es nuestra segunda vivienda, bueno, pues hasta ahora habría que imputarlo muchos contribuyentes al 1,1 de valor catastral, puesto que este valor catastral pues había sido revisado del 94 hacia adelante, ¿no? Esto ha cambiado, ahora se utiliza en los últimos 10 años, con lo cual muchos contribuyentes le va a suponer un mayor pago por estas imputaciones de rentas, por estos inmuebles, porque en lugar del 1,1 van a imputar el 2%, porque el valor catastral se va a utilizar el de los 10 últimos años, ¿no? Entonces, esa es una de las muchas posibilidades que tiene un contribuyente de que le salga a devolver menos o a pagar más. Otra cuestión es alguien que obtenga dividendos. Como los 1.500 primeros estaban exentos en 2014 y esta renta se les retenía, esto era un motivo de que pudiera salir a devolver o ingresar menos. Este año ya no están exentos y por lo tanto eso no va a incidir en ese sentido. Y luego de los partidos políticos no es que desaparezca el beneficio fiscal para las aportaciones o las cuotas de afiliación a partidos políticos, se traslada de lugar. Antes se realizaba en base y ahora se realiza en cuota. Entonces es una deducción en cuota del 20% sobre un máximo de 600 euros. Estamos en Barcelona, Mara. Y saludamos a Narciso. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Cuéntenos, Narciso, por favor. Sí, mire, yo soy pensionista, tengo una pensión de una incapacidad permanente absoluta
y este año he empezado a pagar una pensión de compensación a la madre de mis hijas. Me han dicho que desgrava, entonces, bueno, yo estoy exento de, como ustedes muy bien saben, de hacer la declaración de renta, puesto por la incapacidad absoluta, pero en este caso parece ser que sí que me convendría hacerla, ¿no? Porque, claro, al desgravar este pago de la compensatoria a la madre de mis hijas, pues igual sí, ¿no? Bueno, en principio lo mejor es al igual o cero, ¿no? Yo le comento, cuando reciben pensiones compensatorias por alimentos, o cuando se dan estas compensaciones pues al excónyuge, para el excónyuge es una renta de trabajo, entonces sí que tendrá que ver si tiene que presentar o no la declaración, puesto que el límite son 12.000 euros, pero para usted que paga esas anualidades por alimentos o pensiones compensatorias a su excónyuge, va a reducir la base imponible del impuesto, ¿vale? Entonces en este caso reduce, paga menos impuestos, y luego si lo que paga es alimentos pues a los hijos, porque los hubiera, para los hijos va a estar exenta esa renta, no va a tributar como rendimiento de trabajo, y sin embargo usted se hace el splitting, que por decirlo de alguna manera es desagrega de la base liquidable estas aportaciones a los hijos y por tanto rompe la progresividad del impuesto y por supuesto sale beneficiado. Son dos incentivos fiscales pues para aquellos colectivos de divorciados. Le saldría ahí, más o menos. Igual o cero. Sí. Hombre, es que si como la pensión esa que cobra él está exenta, pues entonces poco puede reducir, ¿no? Salvo que tenga otras rentas. Renta del ahorro quizás, porque la parte no deducida pues va a la parte del ahorro, intereses bancarios podría reducir. Un paréntesis. Sí, porque hablando de la declaración de la renta, Manolo, a esta hora en Madrid, en la sede de Cruz Roja Española, se está presentando la campaña de la X solidaria de la renta. Si marcamos esa casilla en nuestra declaración, se destinará un 0,7% de nuestros impuestos a programas sociales que realizan las ONG. En esta presentación, con la unidad móvil, se encuentra nuestra compañera Irene Castellar. Irene, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues sí, marcar la casilla solidaria, como decíais, permite que se lleven a cabo miles de programas para mejorar la vida de las personas. El año pasado, por ejemplo, Manolo, 1.272 programas se pudieron poner en marcha y ayudaron nada más y nada menos que prácticamente a 7 millones de personas. ¿Pero qué pasa? Pues que aún hay gente que no marca esa casilla solidaria cuando hace la declaración de la renta. En concreto, según datos que nos acaban de facilitar, un 46% de la población contribuyente no marca la casilla de fines solidarios. ¿Y por qué? Pues en muchos casos por desconocimiento. 1 de cada 10 no marca porque creen que si lo hacen o no le van a devolver o van a tener que pagar más, cosa que es absolutamente falsa. Otros a veces piensan que no se puede marcar la X solidaria junto con la de la Iglesia, y todos esos mitos que todavía hay en la población, pues es lo que quieren. Esta campaña es lo que quiere desbaratar, es todos estos mitos y dar a conocer que marcar la casilla de la X solidaria sí renta. Ellos son Gadea y Hugo. Hace un ratito que nos hemos saludado por primera vez, pero desde hace ya más de un año les ayuda a disfrutar de divertidos talleres en el hospital, que les hacen olvidar durante unas horas sus problemas de corazón. Y lo estoy haciendo a través de un pequeño... Esta, Manolo, que estábamos escuchando, es uno de los anuncios que protagonizan beneficiarios de esos programas que hablábamos sociales, que son posibles gracias a que se marca esa casilla solidaria. Si te parece, Manolo, también hemos hablado con Isabel, por ejemplo, que protagoniza uno de estos anuncios, que es una enferma de cáncer, que acude a unos talleres de risoterapia que, según nos ha contado, le vienen muy bien para su ánimo, que organiza la Asociación Española contra el Cáncer, gracias también a esa X solidaria. Pues a mí, la verdad, me ha ayudado mucho, porque yo al principio estaba bastante baja, me costaba mucho subir para arriba, y empecé a asistir a los talleres en el Severo Ochoa, y la verdad es que te pasas allí 1 hora, 2 horas y te olvidas de lo que tienes y subes para arriba así, pues el ánimo te sube y luego pasas un tiempo ya pues esperando que llegue el siguiente miércoles. Pues muchas gracias, Irene Castellar. Gracias a vosotros. Si marcamos esa casilla en nuestra declaración, se destinará un 0,7% de nuestros impuestos a programas sociales que realizan las ONGs. España vuelta y vuelta, 12:30, 11:30. Si nos escuchan desde Canarias, hoy hablamos de la declaración de la renta. Estamos en Alicante
Y nos llama saludamos. Antonia. Buenos días, Antonia. Antonia, buenos días. Cristina de Burgos. Buenos días, Cristina. Sí, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Creo que se nos han cruzado las dos llamadas. Se han cruzado las dos. ¿Y quién está? ¿Antonia o quién es? ¿Antonia? Soy Cristina. Soy Cristina de Burgos. Pues se pueden saludar entre las dos. Pues tanto gusto. Salúdense ustedes. España vuelta y vuelta, de costa a costa, como decía Luis del Olmo. ¿Quién se queda, pues? Pues se quedan la... ¿O Antonia? Pues Antonia, no te retires, Cristina. Primero Antonia, No, cuéntanos. muchas gracias. Antonia, cuéntanos. Pues mira, yo tengo un hijo con una minusvalía de un 65%. Y nosotros le pagamos la luz y el agua. Le damos 300 euros todos los meses. Pero eso nosotros se lo damos hermano. Quiero decir que eso, si nosotros lo declarásemos como que se lo estamos dando, mi marido cobra 1.300 y yo 600. ¿Eso vale para la declaración de la renta lo que le estamos dando a mi hijo? Bueno, en realidad sí que vale, no por los importes concretos, sino que ustedes ya tienen derecho a aplicar el mínimo familiar por este hijo, además un mínimo incrementado por la discapacidad que tiene. Y bueno, si en el caso de que trabajen por cuenta propia o ajena, pues también tendrán derecho a lo que decía antes Rubén, que es una novedad para esta declaración, percibir una especie de impuesto negativo de 1.200 euros anuales, y que incluso se puede ir cobrando por adelantado mes a mes, ¿no? A razón de 100 euros mensuales. Incluso hay algún instrumento de previsión social, como es aportaciones a patrimonios discapacitados, que eso sí que pues puede reducir la base imponible, puede ser una opción de cara al futuro, pues abrir una entidad financiera, pues un instrumento financiero de este tipo para que tenga más ventajas fiscales. Gracias, Antonia. Ahora sí, Cristina desde Burgos, perdónanos. Cristina, cuéntenos. Gracias. Cuéntenos. Cristina. Y todos los años he tenido deducción por el alquiler. Solamente quería saber si este año se respeta esa ley de deducción. Sí, aunque desaparece la deducción por alquiler, sin embargo, personas como usted que siguen con un contrato firmado antes de 1 de enero de 2015 pueden seguir aplicando la deducción sin problemas por el régimen transitorio. Ana José Cancio. Mira, el impuesto este negativo del que estamos hablando por atención a descendientes o ascendientes con discapacidad. Aquí se incluyen a las personas dependientes, que es que no es lo mismo ser dependiente que ser discapacitado. Bueno, tienen que ser ascendientes o descendientes y tienen que tener la discapacidad. Reconocida la discapacidad. Sí, por supuesto. Si es una persona dependiente que no tiene reconocida una discapacidad, no. Todo esto tiene que estar reconocido, sí. Estamos en Madrid. Miguel, buenos días. Hola, Miguel. No, yo soy Miguel. Hola. Hola, Miguel. Hola, buenos días. Venga, adelante. Qué líos tenemos hoy con los teléfonos, porque madre mía. Son muchos los oyentes que llaman siempre. Ocurre lo mismo, ocurrió el año pasado, ¿os acordáis? Con la cantidad de llamadas que tenemos. Tumbáis los teléfonos. En el 901. Vais a tener que firmar autógrafos vosotros. Miguel, ahora sí. Bueno, pues buenos días y felicidades por el programa, lo primero. Gracias. Y mi pregunta es la siguiente. Yo trabajo con una empresa de limpieza y el año pasado, en el mes de julio, mi empresa, la contrata, perdió su centro. Entonces me fui a otra empresa que me subrogaron con todos los derechos. Entonces mi pregunta es si yo pasé con todo derecho, con el mismo sueldo, el mismo IRPF, todo igual. Ya digo que fue en el mes de julio. ¿Estos son dos pagadores o simplemente es uno? O sea, ¿estoy obligado a hacer la declaración o no? Muchas gracias. Pues no, esto ya la Dirección General de Tributos, que es el órgano que interpreta, pues en este caso, la normativa del IRPF, ya ha establecido en diferentes preguntas que se le han hecho que cuando hay una subrogación de un contrato a otro no hay dos pagadores. Por tanto, usted tranquilo, se va a considerar que todo es un solo pagador y por tanto el límite estamos hablando de 22.000 euros. Estamos en Barcelona. Ángela, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, hola. Quería hacerles una consulta. Esto ya es tiro pasado porque fue la declaración del pasado ejercicio, pero creo que lo hice mal. Ingresos por paro
después teníamos ingresos por la pensión de jubilación y después tuvimos una recuperación de unos fondos de inversión. Con la declaración con el ejercicio 2014, Hacienda nos pegó un palo magistral. ¿Qué hicimos mal realmente? ¿La recuperación de los fondos de inversión o del plan de pensiones? ¿El no haber desgravado lo suficiente IRPF en el tema de la prestación por paro? Algo hicimos mal porque fue un importe muy elevado lo que tuvimos que tirar. Esta es mi consulta. Pues mire, es muy probable que no hicieran nada mal. Lo que pasa es que, claro, no notamos cuando vamos a autoliquidar el impuesto, no lo notamos pues porque en muchísimas ocasiones, cuando hemos tenido un trabajo normal en una empresa durante todo el ejercicio, pues nos han retenido y ya lo hemos pagado a través de las retenciones el impuesto. Es que en su caso ha tenido, por un lado, el paro, que le habrán retenido en función de lo que cobraba de paro. Por otro lado, la jubilación, que le habrá retenido en función de lo que cobraba como jubilado. Y, por otro lado, el fondo de pensiones, que la gestora le ha retenido en función de lo que le pagaba. Entonces, la retención ha sido muy pequeña en relación al total y por eso probablemente les han ingresado. Luisma. Sí, hablábamos antes de las peculiaridades fiscales de cada comunidad autónoma. ¿Dónde es más barato o qué comunidades autónomas son las que aplican unas tarifas más interesantes para el contribuyente? Bueno, nosotros hace un par de meses que hemos elaborado un estudio del panorama autonómico y bueno, pues si hablamos de IRPF, es Madrid, realmente es la Comunidad de Madrid la que tiene la tarifa más baja y por tanto, independientemente del nivel de renta que se tenga, si es medio, alto o bajo, va a ser la comunidad autónoma donde menos IRPF se va a pagar, porque es, como he dicho, la comunidad autónoma donde la tarifa, sin duda, es la más baja entre la 17 que hemos hablado anteriormente. ¿Y esa tarifa afecta a todos los contribuyentes por igual? Porque siempre se suscita el debate de si resulta que afecta más o beneficia más a los de las rentas más altas, más bajas. En este caso, la Comunidad de Madrid pues tiene una rebaja para todo tipo de renta. Es cierto que otras comunidades autónomas, bueno, pues a mitad de la tarifa es donde a lo mejor pues los tramos son más altos, son más bajos en los niveles más de rentas más bajas, pero en este caso la Comunidad de Madrid, bueno, pues tanto el tipo alto como el bajo es más bajo que el resto de comunidades. ¿Y la más cara? Bueno, hay unas cuantas, está Cataluña, está Extremadura, está Asturias, bueno, pues estas son Andalucía, son comunidades autónomas en las cuales pues la tarifa es más alta, tiene más tramos y por tanto se pagan más impuestos. Estamos en el País Vasco. Y saludamos a Rafael, muy buenos días. Buenos días. Mira, mi llamada es relacionada con la ayuda de las familias numerosas, de los 1.200 euros, que parece ser que aquí en el País Vasco no se aplica. ¿Me lo pueden confirmar? Pues la verdad es que no lo sé, porque no me conozco el IRPF de las 3 diputaciones, porque además en cada una de los territorios forales del País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, hay distinto IRPF. Y entonces realmente no sé si allí existe este impuesto negativo, como lo llamamos nosotros. Yo tengo muchos amigos que se han beneficiado del plan PIBE. A ver, que se han cambiado de vehículo y están con el coche nuevo y tan felices, pero lo van a tener que declarar. Pues que no lo estén tanto, porque aquí es una ganancia patrimonial cuando reciben el plan PIBE y como tal ganancia y no estar exenta en el impuesto, pues tienen que pagar. Claro, muchos contribuyentes cuando compran el coche, el concesionario no les dice que tienen que pagar un porcentaje de ese plan PIBE. Cuando reciben el borrador o datos fiscales, el concesionario todavía no ha dado ese dato a la administración tributaria y por tanto el contribuyente tan feliz pues no sabe que tiene que incluir ese plan PIBE. Un año después o 2 años después pues viene Hacienda con una paralela requiriendo pues que tiene que tributar por ese plan PIBE, por esa ayuda pública y no solamente lo que ha dejado de ingresar, sino la sanción correspondiente, interés de demora y por tanto sale bastante más caro. ¿Qué porcentaje es ese plan PIBE? ¿Sabéis qué porcentaje es del plan PIBE? Bueno, pues es una ganancia va a la renta a la renta general, a la tarifa que tenga el contribuyente. Sí, sobre todo que nos mandan el borrador y no tienes que mirar bien el borrador si te han incluido esa ganancia del plan. Y aunque PIBE, no lo incluyan, lo tienes que revisar tú ahí el borrador porque si no te llega luego la multa, lo que dices, paralela y multa. Efectivamente, es así.
Bueno, y incluso ha habido, o sea, los datos los tiene la Administración Tributaria. No sé si este año, a primeros de campaña, tendrá las ganancias patrimoniales del PIB, porque ha habido casos, conocemos nosotros un caso de hace 1 o 2 años, que cuando tenía los datos fiscales y declaró el contribuyente no figuraba ese dato, pero después la agencia tributaria lo ha tenido y se lo han reclamado. Entonces, cuidado con eso. Tarik nos llama desde Ibiza. Tarik, buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola, tengo una pregunta. Hola. Sí, adelante. Vale. Mira, que antes yo tenía un contrato, pero con un número de residencia. Y ahora, como ha cambiado de residencia al DNI, hemos cambiado el contrato de residencia y ponemos el número del DNI. ¿Y tengo derecho de presentar para modificar los datos y me entra contrato de alquiler? Bueno, si entiendo yo que jurídicamente el contrato es el mismo, aunque usted haya realizado un cambio simplemente por un tema del NIF o del número este que tenía de residencia. En fin, sería una interpretación, pero entiendo que si el contrato en definitiva es el mismo y está firmado antes de 1 de enero de 2015, esto no debería de sacarle a usted el beneficio fiscal de la deducción por alquiler. Os hemos sometido a un auténtico rochar, habéis sido eficaces, no más que eficaces, y vamos a hacer lo que hicimos el año pasado, en mayo, que habrá más dudas, os volvemos a contratar, es decir, os volvemos a invitar a este programa, porque son muchas las dudas que este año tenemos. Si hay variaciones, no es tan fácil como el año pasado, hay que tener muchas cosas en cuenta. Sí, nos reservamos para las dudas difíciles en mayo. En mayo. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas y Asesores Fiscales de la REAF, y Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios de REAF. Ha sido un verdadero placer. Habéis sacado un 9,5. ¿Os gusta la nota? ¿Qué nota le damos, muy bien. Marcelino? Pues sí, sobresaliente. Por cierto, que habría que recordar que sí se puede rectificar, ¿no? Cuando uno se equivoca, que sí, esto es importante, sí. Lo decía una oyente antes, aunque ya se haya presentado la declaración, si se da cuenta uno a posteriori de que hay un error, ¿verdad? Esta mañana precisamente lo estábamos hablando nosotros. Ahí hay dos posibilidades, dos circunstancias: que te hayas equivocado a tu favor o que te hayas equivocado en tu contra. Si te has equivocado en tu contra, entonces lo que procede es solicitar la rectificación de la autoliquidación. Es un escrito diciendo me ha pasado esto, en definitiva, ¿vale? Y eso pues tampoco tiene mucha prisa. Quiero decir, que lo haga ahora o que lo haga acabado el plazo, pues no tiene ningún problema. Sí hay que tener más cuidado cuando te has equivocado en contra de Hacienda, o sea, cuando te has salido a devolver más o a ingresar menos. En ese caso sí que hay que apurarse y antes de que llegue el día 30 presentar la complementaria añadiendo pues lo que se me olvidó, por ejemplo, ¿no? Si es un rendimiento de trabajo, lo que sea. Una pregunta. Porque si no hay un recargo por extemporaneidad. Fuera de plazo, ¿tenéis clientes en Panamá vosotros? En Panamá, ¿hay algún cliente que tengáis cerca de Panamá o que esté cerca de Panamá? No conocemos a nadie, pero cuando se daban las charlas del modelo 720, que es de bienes y derechos en el extranjero, fue cuando nos enteramos de que había sociedades panameñas, porque mucha gente preguntaba por aquello, ¿no? Entonces, porque Hacienda seguimos siendo todos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, a pesar del juicio. Porque claro, yo tener una cuenta en Panamá no es delito, ¿no? No. Yo puedo tener una cuenta en Panamá. Perfectamente. Pero lo que es delito es... Pues es que los ingresos con los que se haya nutrido la cuenta de Panamá no se hayan declarado o procedan de una actividad ilícita, cosa que también es posible, o que los rendimientos que me esté generando no los esté declarando. Incluso tendría un grave problema, aunque eso hubiera ocurrido si no hubiera declarado el modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero. Un problema, cuando menos, de sanción por incumplimiento